buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias a FNAC y a SD por invitarme a moderar esta mesa redonda en estas nuevas jornadas comiqueras celebradas en Barcelona. Es para mí un placer estar aquí. Me llamo Juan Rollo y voy a tratar de presentar y moderar esta mesa redonda acerca del maravilloso universo de Troy, una de las series de ciencia ficción más importantes de Francia y de Europa. Primero de todo, excusar también la presencia de Arleston. Está enfermo y, bueno, pues excusamos su asistencia, pero no ha sido una pena. Hubiera estado encantado de que hubiera venido, pero desgraciadamente se encuentra enfermo y no ha podido venir. En cualquier caso, tenemos aquí a muchos de los dibujantes y coloristas de la serie, que, bueno, que con ellos vamos a tratar un poco de hablar sobre el universo Troy. El universo Troy, que empezó en 1994 en Francia, sin embargo, será posteriormente cuando llega a España a través de diferentes editoriales. El primero de ellos, recuerdo perfectamente, en Norma Editorial, que sacó uno de los primeros volúmenes, pero desgraciadamente la serie quedó inconclusa. Luego siguieron otras editoriales, de Vir Iberia, por ejemplo, Planeta también estuvo sacando, de Arleston, no del universo Troy, pero sí de Arleston, sí que otras editoriales, como por ejemplo Aleta, también ha publicado varias obras de ellos, incluso también Salvat o la editorial Rosell de Gerona también han publicado. Sin embargo, yo creo que lo que nos ocupa aquí es tratar de estudiar la obra a través de la editorial Yermo, que yo creo que ha hecho una magnífica labor a la hora de ser capaz de reunir y dar cohesión a toda la obra. Sí que es cierto que con un formato diferente del que se publicó en Francia, pero estos tamaños, estos volúmenes en estas ediciones de lujo, yo creo que, bueno, pues que invitan también a disfrutar la obra en su conjunto. Tal y como está planteada en España la obra, pues vamos a tratar de hablar de lo que son de la serie Leyendas de Troy, tanto los números 1 como los números 2. Tico del Desierto, cuyo dibujante es Keramidas, que es habitual también visitante de Barcelona, y La Noche de Azafrán en el volumen 2 de Eric Herengel, que no está este año aquí en Barcelona, pero sí que estuvo en las jornadas pasadas de Madrid. En ese orden cronológico de cómo ha sido publicado en España, Cisi Detroit, con Adrien Floch y Oliver Batin, también los tenemos aquí, también hablaremos de ellos. Y otras de las obras son, en 2015 se publicó en España L'Anfeus de las Estrellas, el volumen 1 y el volumen 2, con Didier Tarquin y Liz, que los tenemos aquí también, con el dibujo y con el color. En 2017, este mismo año, se ha publicado Trolls con Jean-Louis Morier y Claude Good, que también los tenemos aquí. Trolls tiene una pequeña curiosidad, que son 2 siglos antes de lo que son las aventuras de L'Anfeus de Troy, que fueron las primeras que salieron, y plantea también un tema muy curioso, que es ese difícil entendimiento entre la cultura troll y la cultura de los seres humanos, del que luego también pasaremos a hablar. Las guerreras de Troy, de Dani, también someramente podremos hablar sobre ellos, y los números, el Anfeus de Troy, tanto el 1 como el 2, que los tenemos aquí también, con Tarquin como dibujante. Ya sabéis, el universo de Troy es un universo en el cual los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos, tienen una serie de poderes. Hay una serie de poderes que son muy útiles y hay otros que son cuando menos divertidos. Y sí que es verdad que en determinadas circunstancias hay personajes, como es el caso del protagonista de L'Anfeus, que adquiere el poder de los poderes cuando se juntan una serie de circunstancias, sobre todo también muy indicado a través de esos magos, de esos eruditos que, bueno, pues que reúnen ese papel también de cúmulo de conocimiento, que se traslada también muchas veces en lo que son las grandes bibliotecas, los centros de saber, y que también, bueno, pues nos retrotraen también a la importancia del conocimiento, de la intelectualidad y de la cultura como garante de la civilización y de la sociedad. Sin más dilación, sí que me gustaría empezar ya a contar con la opinión de los autores. La ventaja que tenemos es que tenemos tanto dibujantes como coloristas, y yo creo que, debido al público que tenemos, yo creo que estaría bien que fuéramos capaces un poco de ir diseccionando o de ir un poco contando quiénes son los personajes, qué características tienen. Sí que es verdad que cada uno, bueno, pues utilizando también, pues en aquellas obras que ha participado, bueno, pues ir un poco también trabajando en el estudio de esos personajes. Con lo
lo cual yo empezaría por el que queráis vosotros. Sí que podríamos ir un poco hablando de uno de los personajes y el resto de autores, pues los personajes que vayan quedando, pues vamos un poco hablando sobre ellos. Con lo cual, si queremos, empezamos. Vous voulez enlever l'écouteur, ça sera peut-être plus simple. Je m'appelle Claude Witch, Me llamo Claude Witch, participo en l'Anfeus de Troyes, también participé en esa serie con Didier antes de que Lise tomara el relevo. El personaje que me gusta en el mundo de Troll es Profiterole. Es el troll que está enamorado de otra heroína de la serie. Es una chica joven que fue adoptada de pequeña por troll. Y es divertido, me gusta, porque no para de equivocarse cuando consigue una casa para su novia. Y me encanta porque vuelve cada año en los álbumes, me conmueve y es de color amarillo y es fácil de trabajar. Iba a hablar también de Profiterole. Est-ce que vous pourriez vous approcher du micro, s'il vous plaît? Le micro, s'il vous plaît. Se cree que es una troll. También es la más inteligente. Los trolls son bastante sencillos. Comen, se divierten, pero ella es mucho más espabilada y ser la novia de Profi es muy positivo para ella. Donc ça, voilà. Donc moi je suis sur l'Anfeus. Yo hablo de l'Anfeus y el personaje que me gusta es Sixi, porque a un dibujante le gusta dibujar a las chicas. Cuanto al pecho es muy agradable y también es una de las características de los guiones de Arleston. Antes hablaban de Profiterole, que es un idiota, y Arleston tiene dos tipos de personajes que le gustan, los idiotas y las chicas. Y yo no tengo muchos idiotas en l'Anfeus y tengo muchas mujeres, muchas chicas con mucho carácter, y el que tiene más carácter Sixi, por lo que es la que prefiero. Bueno, quedan también los personajes. Y aussi les personnages, l'Anfeu, Nicole. Oui, ben moi, c'était assez simple. Para mí es muy fácil. Cuando Christophe, que es un amigo desde hace mucho tiempo, me propuso ir al universo increíble del mundo de Troy y de l'Anfeus, seguro que se me hubiera propuesto hacer los camioneros de Troy, pero puesto que me propuso las guerreras de Troy, que son tres chicas muy poco vestidas, pues me encanta. A mí me gustan las tres porque tienen un carácter muy distinto las unas de las otras y es muy agradable, pero quizás hubiera tenido que documentarme un poco más sobre lo que habían hecho mis ilustres colegas antes que yo, porque quizás me faltaba un poco de imaginación sobre los decorados, sobre las bestias, y quizás hice más detenidamente los dibujos de las chicas, pero me encantó entrar en este mundo fantástico de Troy. Yo soy Lisa, soy colorista en l'Anfeus de la Odisea, y el personaje que me gusta mucho aquí, me cuesta decir cuál prefiero porque me gusta mucho l'Anfeus, que es un hombre maduro, que es guapo, que sufre, que lucha para ocuparse de su harem, de sus 4 mujeres, para salirse de todas estas historias increíbles que le ocurren, por lo que diría que me gusta más l'Anfeus.
Muy bien, pues tan solo quedarían Nicoledes, que es el mago, el padre de Cian y Sisi. Cian es la otra de las mujeres de Lanfelús, de aquella de la que está enamorada, y luego quedarían también Ebus, que es el troll también, que al final es hechizado por el mago y al final se convierte también en un aliado de Lanfelús, y también el caballero del oro azul, que es cuyo participación en el primer álbum es absolutamente imprescindible para luego los acontecimientos que vendrán posteriormente. Me gustaría haceros también una pregunta, no sé si es una pregunta trampa o es una pregunta también. Estamos viendo que el dibujo de Lanfelús es un dibujo bueno, pues muy tipo Disney, muy línea clara. Sin embargo, muchas de las viñetas que salen en los álbumes, muchos de los acontecimientos que suceden, tanto desde un punto de vista de violencia como desde un punto de vista sexual o picante, por lo menos. Yo no sé si al final esto lo podríamos enfocar para un público infantil, para un público adolescente, o hacia quién pensáis que puede ser un poco el lector de Lanfelús. La respuesta es muy clara. Cuando hicimos Lanfelús, la primera serie, no pensamos para nada en el lector. Disfrutamos haciendo Arleston y yo, somos personas educadas, por lo que nos autocensuramos, hay límites que no sobrepasamos, y luego la serie tuvo éxito y ahí pensamos, bueno, alguien lo lee, pero ¿quién lo lee? Pensamos que en primer lugar eran adolescentes que hacían juegos de roles, pero luego cuando miramos las cifras vemos que no solo son ellos, vemos que los libros se los dejaban y que primero quizás empezaba el padre, luego uno de los hijos, y ahí también llegamos a una historia respecto a la violencia y de los niños, es decir, los niños podían leer esto. El primer premio que recibimos en Angoulême, ese famoso Festival Internacional de Cómic, el primer premio que recibimos fue el premio de los niños de 9 a 11 años, a 12 años, que eran miembros del jurado, y fueron ellos los que decidieron darnos este premio, y nos sorprendió. Pero aparentemente ellos no les chocó. Hay varias lecturas de estos cómics de Arleston, funciona un poco como Goscinny. Hay una lectura, una primera lectura de la de los niños, y luego si profundizamos un poquito hay un segundo nivel de lectura con alusiones quizás más sexuales, algunas formas de violencia y cosas más adultas. Podemos hablar de política, etcétera. Para los troles es mucho más heurístico. La violencia es desdramatizada por su lado más divertido. Esto a los niños les encanta. Sé que hay niños 7 u 8 años que empiezan a leerme y son muy jóvenes, pero funciona muy bien con esos niños. Y también al principio, cuando empezamos los Troy, hacíamos quizás miraditas o guiños más sexuales, y cuando vimos quién era la edad de nuestros lectores, nos calmamos. Nos autocensuramos bastante. Yo no había pensado en ello en absoluto, y es cierto que quizás fui más libre que otros, hay menos humor y quizás más aspecto más sexy, pero hay un malentendido, es decir, que todos los lectores de Tarkan, Mourier y de todos los que han trabajado sobre el Lanfelús daban seguridad a los que llegaron después, como yo, por ejemplo, y todo el mundo siguió leyendo las guerreras de Troy como leían el Lanfelús o los trolls. No es bien lo mismo, y escenas que quizás son un poco más atrevidas, pero puesto que los niños no han ido con los padres no han ido con cuidado, porque los niños ya leían los primeros álbumes, pero seguramente no es para niños de 7 años, pero bueno, si no lo entienden, pues
giran la página, no les interesa, no miran y miran las escenas más divertidas. Creo que solo hay unos sensores un poco más tiesos que podrían reaccionar, pero hasta ahora no he recibido ninguna queja. Y eso demuestra también que, como decía Jean-Louis, nos autocensuramos. Esto está claro. Y en cuanto a la definición de una diana, público diana, Didier lo decía muy bien. Creamos la historia, el dibujante y el guionista, sin preguntarnos de quién quién va a leernos. No hacemos ningún estudio de marketing. Intentamos tener un público el más amplio posible, por supuesto. Cuando hacemos cómic como el nuestro, es evidente que hay cómics más políticos que han definido una sigla, pero nosotros disfrutamos haciendo la serie y esperamos que así también guste a mucha gente. En este caso no sé si sucederá en España, pero sí que es verdad que en nuestro país pues está abierto una cierta sensibilidad acerca en muchos casos del papel de la mujer, de una serie de estereotipos, y hablábamos también que muchos autores de cómic españoles que están reeditando obras antiguas, pues sí que en muchos casos se han autocensurado por diferentes papeles o diferentes. Y el papel de Cissy, en concreto, tan explícitamente sexual, tan explícitamente estereotipada, pues sí que es cierto que que podría haber tenido alguna serie de problemas, ¿no? Aquí en España en concreto, ¿no? En cualquier caso, lo comentábamos antes, efectivamente este es un cómic de aventuras, es un cómic de humor, donde todo está al servicio de la historia de la aventura, y que es humor, efectivamente, nadie lo puede dudar, ¿no? Hay muchas escenas que son realmente hilarantes y que son realmente muy divertidas. Sin embargo, también, efectivamente, el cómic tiene una segunda lectura donde la violencia a lo mejor está enmascarada por ese dibujo tan agradable, tan colorido. El color luego hablaremos también, esa coherencia que tiene, ¿no? Pero simplemente yo me gustaría leerles una viñeta también en la que Cissy aparece en un estado absolutamente deplorable una vez que se ha incorporado dentro de un lago de ácido. Ese lago de ácido era el aparato digestivo de un vegetal carnívoro, y ella estaba renqueante con unas graves quemaduras, ¿no? Eso al final realmente es una escena que a mí realmente me impactó. Con lo cual, a lo mejor sí que es verdad que un niño puede no entender y al final puede pensar que son heridas leves, pero realmente yo no sé si la intención era realmente reflejar esa crudeza de esas heridas, ¿no? Un poco por continuar también con darle cohesión a toda la historia, sí que da un poco la impresión que la figura del guionista es tan importante que ha sido capaz de cohesionar todos los álbumes y entrar como en una verdadera familia de autores. No sé si tienen ustedes también esa sensación, si se sienten un poco también parte de una misma familia. Cualquiera puede... Sí, creo que formamos parte de una familia. Y el editor, nuestro primer editor, Mourad Boudjelal, que fundió las ediciones Soleil, lo hizo mucho en este sentido para que formáramos una gran familia. Luego vivimos en un oficio en que cada uno trabaja en su mesa, no nos vemos mucho, pero es verdad que comunicamos mucho con el guionista o con el colorista, en todo caso el equipo creativo, y esto permite crear vínculos desde hace tantos años. Y luego también está el hecho de que lo hacemos de manera muy lúdica. Trabajar con Arleston estamos como en una área de juego y estamos jugando todos con nuestros soldaditos, estamos divirtiéndonos y estamos en este ambiente de juego.
Creo que es por esto que tengo ganas de decir que el punto de encuentro entre nosotros todos, este aire de familia, simplemente es que todos estamos jugando al mismo juego. Quizás es más un ambiente, una manera de pensar, porque gráficamente también tenemos una identidad propia. Jean-Louis Mourier no dibuja como yo no dibujo como Dani, pero detrás de todo esto hay el mismo juego. También hay el universo de Troy, es un universo muy codificado. Al principio, tú, Didier, lo habías planteado mucho, por ejemplo, el conservatorio que vemos aparecer en l'Anfeus y en Troy, da una coherencia en el conjunto de las series. Quiero intervenir sobre la interacción, pero también hay las interacciones entre los distintos álbumes. Tú hablabas de concepción cuando creamos el universo, cuando tuvimos que poner los personajes de la serie original, que es l'Anfeus, tuve que dibujar el troll Ebus, uno de los personajes principales, uno de los protagonistas, y Arleston lo describía como un troll y me definió al principio, me dijo que el troll era una criatura a la que no le gustaba el agua, y tuve que pensar en ello. ¿Cómo puedo dibujar una criatura a la que no le gusta el agua? Y pensé, pues es una criatura, es que no se lava, por lo que hay moscas, porque el olor en cómics son las moscas. Y luego, cuando Arleston y Jean-Louis Mourier empezaron a crear el mundo de los trolls de Troy, que se deriva de la serie de l'Anfeus, fui espectador de una cosa y me encantó. Es que vi que los trolls hicieron la fiesta de las primeras moscas y Jean-Louis ahora no puede explicar. Los trolls, cuando les llega su primera mosca, es una señal de madurez, son felices, es como su primer diente, la primera comunión, hay una fiesta y luego llega la segunda, tercera, cuarta y quinta mosca. Es una coherencia que también se hace a través del juego. Y el vínculo es Arleston, es un universo común. Es como un director de orquesta. También tuvo la inteligencia de cuando hizo la leyenda de Troy y abrir la serie a otros dibujantes, creó épocas, es decir, que no estamos todos en la misma época. Y esto me permite más libertad para los que llegan después, los nuevos dibujantes. No estamos obligados a utilizar los mismos códigos y personajes. La única vez que ocurrió fue con Sixi. Y finalmente, como lo decíais ambos, es muy coherente y a la vez da mucha libertad. No hay reglas estrictas que haya que respetar, no hay una lista de obligaciones que prohibirían que impidieran que otros dibujantes entraran en la serie. Quizás me tomé demasiadas libertades, pero bueno, esto sería otro debate. Sí, bueno, sí. ¿Qué dices? Bueno, no. Yo estoy muy orgulloso de haber entrado en este universo con dibujantes con tanto talento y con coloristas con tanto talento. Yo me siento muy pequeña aquí en medio. Está hablando Dani y no me doy cuenta que tenemos una cosa en común, es que todos no nos gusta tanto los héroes de fantasía. No somos del mundo de los juegos de roles. Nos gusta lo fantástico, nos gusta, pero quizás también uno de los la especificidad del mundo de Troy, porque, bueno, sí, yo leo novelas fantasy, pero no me gusta el cine o los cómics fantasy.
Y él ha hecho entrar el humor en la fantasía, y es quizás por esto que es más accesible, porque el lector no tiene por qué tener una lectura muy fuerte en el mundo de la fantasía, y los lectores se dieron cuenta que podían entrar en este mundo fácilmente, porque nosotros también nos gusta, pero no tenemos esta cultura tan fuerte. Quizás hay una distancia que nos permite hacerlo. Hay mucha autoderisión, una cosa que no existe en el mundo de la fantasía. Sí, muy poco hay, pero muy poco. No como en el mundo de Troy, en todo caso. ¿Y cómo es ese día a día con Arleston? ¿Cómo tenéis capacidad de negociar alguna viñeta o alguna escena, o incluso en los orígenes? Incluso en los orígenes, pues con toda la documentación, has hablado también del troll, las moscas, ese tipo de ideas surgen un poco del día a día, del trabajo, claro, todo el diseño de personajes. Yo entiendo que, claro, tanto las series originales como luego todos los spin-off, todos los universos alternativos, son universos que requieren una gran documentación y una gran imaginación. ¿Os lo va marcando? ¿Lo habláis entre todos? Hay que saber una cosa, y es que el guionista siempre es el primero. Él escribe y nosotros dibujamos después. Tenemos que interpretar el guión. Luego no sé cómo funciona, no estoy seguro de que ocurre de la misma manera para todos, porque son como parejas. Dibujante y guionista forman parejas y no todos funcionamos igual. Sé que hay unos que siguen de muy cerca el guión, otros mucho menos. Y yo sé que a veces tengo más confrontaciones con él, a veces necesitamos discrepar para poder crear cosas, quizás otros son más cómplices, Joif quizás. Con los trolls es mucho más fácil que con el Anfeus. Y a mí me gusta luchar un poco con él, intentar ver si es la mejor idea, si no se puede hacer cosas mejores, igual que él. Y él también se permite criticar mi dibujo y yo me siento obligado a hacer algo mejor. No sé, quizás sea nuestra relación. Yo tengo una relación totalmente distinta. Pienso que Christophe, en cuanto a los trolls, es mucho más fácil, porque hay la historia es menos compleja. Son historias cortas. Para él es un ejercicio fácil. Es algo que fluye, y a mí también me gusta mucho. Sí. Tenemos un poco las mismas historias en la cabeza. Hace muchos años que nos conocemos, sabemos cómo funcionamos. Cuando escribo un guión sabe cómo yo la voy a interpretar, estas frases. Pocas veces cambio cosas. En general hay un personaje, una escena, y bueno, luego interpreto con el dibujo, pero para mí es algo realmente que fluye, todo funciona, todo fluye. Hay una cosa muy importante que Christophe me dijo, y es que te hacía reír cuando te mandaba el guión y luego se tronchaba cuando veía llegar tu dibujo. Es decir, que os troncháis mutuamente, os sorprendéis y hacéis que el otro se ría. Sí, el objetivo del cómic es disfrutar, y aquí es un ejemplo clarísimo. Hay otro ejemplo que hace la diferencia entre mis dos amigos aquí presentes, es que ambos viven al lado de casa de Arleston, porque viven cerca de Aix-en-Provence. Jean-Louis está en Marseille. Yo vivo en el norte, en Bélgica, en el frío, la lluvia y la nieve, es decir, muy lejos de todo esto, por lo que tengo que espabilar con mis dedos fríos y congelados. No es la misma manera de trabajar, a veces hay un decalaje, pero hay una cosa muy divertida y muy fantástica, es que éramos muy amigos
seguimos con Christophe, trabajamos juntos y seguimos siendo amigos, y esto es increíble. No, quiero decir que me tomé muchas libertades con su guión, pero para mejorarlo. No, pero quiero decir que nos divertimos mucho y seguimos divirtiéndonos mucho. En cuanto a los colores, Claude también nos dará su experiencia con Christophe. Es muy fácil. Ya tengo el dibujo y ya he interpretado el guión, y lo que me toca hacer a mí es dar visibilidad, algo más luminoso, más dramático, para darle un toque de ambiente. Y esta parte la hablamos más con el dibujante que con el guionista, pero sin embargo mando todas las planchas a Christophe, y a veces hay unos retoques, pero no suele pasar, y la colaboración es muy fluida también. Claude, estoy de acuerdo con lo que dices, Lisa. Christophe escribe guiones muy precisos para los coloristas, porque para cada viñeta hay una descripción muy precisa. Con la iluminación es algo tan fácil. Normalmente no tengo dudas que plantearle. Nos llamamos a menudo para dar noticias, y todo funciona. Si los dibujos funcionan, si el color funciona, si todo funciona. Quizás de vez en cuando hay alguna observación, pero realmente pero hay mucho trabajo entre Jean-Louis y yo con el dibujante. Es decir, que antes de que llegue a Christophe ya hemos hablado con el dibujante, por lo que todo funciona. ¿Y tú, Liz, ves a tu marido de vez en cuando para hablar del trabajo? Sí, es verdad que esto también es importante, pero nosotros hemos dividido el trabajo y la vida privada. En la vida privada no solemos hablar de trabajo. Entonces, ¿has visto lo último que ha salido? El trabajo, vamos a hablar de ello durante las horas de trabajo. Es un poco absurdo, puesto que Didier trabaja por la mañana en un café. Yo lo llamo cuando está el café, decir que está en trabajo, y que yo también estoy en el trabajo en mi taller, y nos llamamos para darnos indicaciones y hablar de trabajo, cuando de hecho vivimos juntos y podíamos hablar por la noche, pero por la noche hablamos de nuestra vida privada, de los niños, etc. Hay algo particular también para gente que trabaja con Arleston, es que él habla de la historia al principio del álbum y luego escribe otra mientras lo va redactando. Es decir, que yo luché para tener una sinopsis. Para los que no sepan lo que es una especie de resumen de la historia antes de que sea escrita, y Arleston es alguien que, parte del éxito de su libro, necesita improvisar. O sea que nunca sigue la sinopsis. Os puedo hablar del próximo libro, pero quizás no será para nada lo que he dibujado. Es una manera de trabajar con él especial. Cuando hablamos de ello entre profesionales, esto parece muy poco profesional, pero así es como funciona, y así es como funcionará con él. Para Dani no pasa nada, que el guión cambie no le afecta, porque él siempre dibuja lo que le da la gana. No, quiero decir que yo respeto mucho el guión, pero a veces, no sé, hay cosas que me molestan, que no tengo ganas de dibujar. Y es verdad que me he ido en otras direcciones, pero es alguien que se adapta, es alguien que tiene una facultad de adaptación increíble, Arleston. Y lo sabía, que tenía esta facultad de adaptación, por lo que lo puse a prueba. Y ha funcionado. Pues sí, la verdad es que sí que ha funcionado, y muy bien, la verdad es que sí. Hemos hablado del universo de Troy, y hemos hablado, claro, cuando le estamos leyendo esta obra magna, épica, pues nos viene a la cabeza un montón de referencias. Y me gustaría saber cuáles son vuestras referencias también, no solamente en muchos casos en cómic. En España, por ejemplo, referencia también la búsqueda del pájaro del tiempo, de Loisiel y Letendre, o películas como El quinto elemento, también
con participación francesa, donde, bueno, pues también entiendo un poco también ese universo también hasta cierto sentido rococó, recargado, con tal cantidad de detalles. ¿Cuáles son vuestras referencias también, no solo en cómics, sino en cine también, o incluso en música? A lo mejor también podríais tener, ayer estábamos debatiendo también otras artes, ¿no? Pues también qué tipo de música podéis escuchar, o qué tipo de música, qué banda sonora, ¿no?, incluirías también en esta obra. Je disais tout à l'heure, c'est un jeu. Donc, quand moi je dessine Cuando l'Enfeust, dibujo la je ne pense pas Orpheus, du tout à no ce qu'il y a pienso para autour de nada en moi. lo que hay a mi alrededor. Estoy Enfermé demasiado dans un monde, encerrado en un mundo dans mon jeu. o en mi juego. Et finalement, si on parle d'influence, j'ai Y envie si de hablamos de dire influencia, ce qui m'a tengo ganas de influencé decir que lo que en me ha moi, influenciado donc, está totalement, en ce mí, sont des dentro de mí, y lectures son de lecturas jeunes, d'enfants, como d'ados, joven, como niño, parce que c'est à como ce moment-là que je adolescente, me porque suis fue entonces formé, que et me c'est à ce moment-là que j'ai eu formé envie de faire y fue des entonces que comics. tuve ganas de Si, hacer on va cómic donc retrouver des choses y vamos a qui encontrar sont, cosas on retrouve dans Valérian, que encontramos en dans Valérian, La quête de l'oiseau du temps. en la búsqueda Je del sais que l'Espagne pájaro n'est pas tiempo. un Sé grand que España no es romancier, vous un connaissez país pas ça, con mais mucho bon, cómic, en pero France, en tous les cas, en ce sont des Francia livres son très connus. libros Donc, muy, je muy disais, donc, Valérian, conocidos. La quête de l'oiseau du Valérian, temps, la búsqueda del pájaro tiempo, Herman aussi, Herman, ce qu'il faisait, Dany, Dany. voilà, c'est la vérité. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de choses Hay comme ça muchas qui cosas m'ont así vraiment marqué. que me han marcado mucho. Voilà, et ça ressort fatalement. Y Moi, je esto suis vuelve a aparecer. un ado des années 80, donc Y on yo fui retrouve aussi adolescente en des los años choses qu'il y avait 80 des fois y même si c'est pas underground, esto se des choses qu'on encuentra trouve un peu dans Metal Hurlant, que había en el Metal dans Hurlant, toutes ces choses-là en qu'il y todas avait esas à cette cosas époque. que existían Voilà. por aquel entonces. Y las músicas Oui, de oui. películas, escuchas Oui, oui, mais mucha ça, música c'est de aussi quelque películas chose qu'on a mientras un peu en commun dibujas, aussi. sí, es una cosa Je sais que pas si Jean-Louis tenemos fait en ça. común. No sé Et si quand Jean-Louis también lo hace, je pero vais à l'atelier de cuando Arleston, voy al taller de je Arleston retrouve qu'il est en train d'écrire veo que está une escribiendo la chose Orpheus, por incroyable, ejemplo, il y écoute cosa à peu près increíble, les mêmes está choses que escuchando moi. casi lo mismo que yo. Alors que c'est pas du tout une volonté Pero no es, lo hacemos por... d'écouter la même chose. No queremos Mais escuchar on a lo à peu près mismo, le même goût, pero si musicaux, tenemos más o menos los on mismos écoute les gustos mêmes musicales, compositeurs escuchamos de los films. mismos compositores de música, bandas Du sonoras. Alan Silvestri. Hans Donc, Silvestri, voilà, qui a fait plein de que films. hizo muchas películas. On écoute, on va parler de films dans ce cas-là. Y si On va parler de musique, podemos, parce que más si que hablar de, Alan Silvestri, ça de peut pas música, forcément hablaremos parler. de On va parler de un petit peu, películas. par exemple, de Por tout ce ejemplo, qui est Star Wars, Star Wars, tout ce qui est Indiana Jones, Indiana tout ça, les grands Jones, classiques, des choses justement qu'on los regardait grandes clásicos, quand on avait las cosas que mirábamos cuando éramos adolescentes y luego quizás cosas más recientes. Yo escucho de todo tipo de cosas. Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes, escucho bandas sonoras, rock, puedo ver una serie en la tele o documentales. No tengo obligaciones especiales. Mi referencia en cuanto a dibujo, lo que me influenció cuando era niño y adolescente, fue Asterix. Se nota cada vez más en su influencia en los trolls. Yo leía Pif, André Chéret, en blanco y negro. Me encantaba su trazo, su manera de dibujar. Peter Lafuente, que es un grafista que me encanta. Hay muchos así. En Metal Hurlant, me encantaba. Pero gráficamente, respecto a los trolls, es una mezcla entre André Chéret y Uderzo con la salsa Mourir. Yo utilizo dibujos animados, básicamente imágenes de síntesis, que pongo dibujos animados, por ejemplo, como Nemo. Si me gusta, si estoy haciendo algo debajo del agua, sí tendré ambientes con colores. Y utilizo mucho mi background para las luces, para las hojas de los verdes. Son difíciles de hacer, no sé lo que opinas, Claude, pero los bosques, todo lo verde, hay que sentirlo y hay que poner la luz ahí. Y Miyazaki lo hace de manera maravillosa, porque hago un poco de trampa y miro y hago pausas sobre las imágenes y observo. Es verdad que
lo verde es muy difícil y puede ser un color muy plano, sin profundidad, y hay que jugar con los azules para dar profundidad. Yo no tengo realmente influencias, me alimento con todo lo que veo que me gusta, intento memorizar, pero luego no lo utilizo realmente, depende de mi instinto. El principio de la inspiración, sí, depende de todo lo que hemos visto, escuchado, y sale así, de manera inconsciente. Si hay una escena muy concreta, por ejemplo, hablabas de una escena debajo del agua, pues sí, ahí voy a mirar en internet algunos dibujos animados, imágenes de largometrajes de Disney, por ejemplo, y a partir de ello me inspiro, pero no suele pasar. Normalmente trabajo como lo siento. Privilegiando siempre la luz y la narración, que me parece lo más importante. Precisamente antes con Rafael, antes de entrar en la presentación, estábamos un poco preparando lo que era la charla y hablábamos también de, como tú muy bien decías antes, cada dibujante aporta un estilo diferente dentro de la cohesión, porque está tratando historias diferentes, estadios diferentes, momentos diferentes, siglos antes, siglos después. Sin embargo, el color de Troy ha conseguido darle una coherencia, una homogeneidad, y eso yo creo que es mérito de los dos coloristas, que han entendido, pues bueno, esa profundidad en los bosques, esa brisa que sientes también tú cuando estás leyendo, esa profundidad marina también, y en muchos casos también, más allá del dibujo, cuando hace calor, no solamente lo siente el dibujo, sino también el lector siente también ese calor o ese agobio, ¿no? ¿Cómo es posible que dos coloristas diferentes sean capaces de darle esa homogeneidad? Es nuestro oficio, pero cada uno de nosotros lo vamos a hacer de manera distinta. Podemos dar un ambiente cálido con colores fríos, quizás, depende de cómo tratamos la luz, pero lo esencial es que acompañamos el relato, intentamos dar más fuerza al dibujo para acompañar el relato, y cada guionista lo va a hacer de manera distinta. Hay una cierta homogeneidad en las series de Christophe, pero esto se debe al universo que se plantea al principio. Hemos acompañado la historia y el dibujo, que ya forman parte del universo. Hemos buscado una gama de colores que es semi-realista, con colores cálidos. Vamos a utilizar rosas, azules. No vamos a utilizar colores sosos. Son colores más realistas, porque a nuestro alrededor no todo es flashy. Y esto se adapta totalmente a la faceta humorística. El Angelus también. Y te dejo hablar de las guerreras, porque ahí no intervine yo. Yo pongo mis colores. Es color directo, directamente entinto con color, y escaneo esta plata y añado efectos especiales con el ordenador, luz o pequeñas correcciones. Mucho más fácil corregir con el ordenador, pero para hablar del color no nos damos cuenta hasta qué punto los cómics actuales utilizan colores excepcionales, con coloristas como estos dos individuos aquí presentes, que son un excelente ejemplo. Los colores no fueron importantes durante años. Yo, que solo estoy trabajando aquí desde hace 2 o 3 siglos,
Al principio era algo horrible. Había indicaciones que dábamos a gente que no tenían nada, que era un cero a la izquierda en colores. Por ejemplo, es monstruoso ver los primeros Asterix o los álbumes de un papá que están tan dibujado, tan bonito por Uderzo, y les ponía colores a gente que no tenía ni idea. Y ellos ponían colores sobre, incluso en el intersticio entre el brazo y el cuerpo, y no sabían, no buscaban información sobre los uniformes de soldados franceses o ingleses durante la guerra indias en el Quebec, con los americanos en el Quebec. Es increíble ver la mala calidad de los colores hace un tiempo. Uderzo es daltónico, porque no veía el resultado. Pero bueno, los demás hubieran tenido que verlo y no se prestaba atención en esto, pero ahora los colores tienen una importancia esencial en los cómics. Da un ambiente, pero también sirve para la visibilidad de la escena, del dibujo. Eso crea una armonía general. O del álbum. Los colores son muy importantes y es apasionante. Y creo que los coloristas no se les paga lo suficiente porque es algo muy, muy importante. Y es una cosa que se haga rápidamente, es largo. Mi mujer va a estar contenta porque ella está contenta cuando hablo de los coloristas en su trabajo. El color es muy importante y finalmente todo el mundo lo tiene en cuenta y se lo toma en serio, todos los profesionales del cómic. No es el caso aún, no se aprecia correctamente, aún es difícil que este oficio se pueda hacer de manera agradable. Es por esto que no hay muchos coloristas. Yo con Claude empezamos a ser viejos porque un momento, la gente no puede vivir de ello, por lo que no son autores, por lo que no tienen derechos de autor y acaban dejándolo. Y hay progresos, hay jóvenes autores que también son muy conscientes porque hay juegos de videojuegos, el cine que ha evolucionado mucho y son conscientes de que sus dibujos tengan bonito color y es tan largo que necesitan delegar porque ya con los dibujos tardan un año y si tienen que poner color pues sería aún más largo, pero no es aún los editores también, los jóvenes autores son buenos coloristas y estarían de acuerdo para asociarlo al control de edición como autor a tiempo completo, pero los editores ponen frenos, seguramente por razones de derechos morales o no sé, o de dinero, pero aún hay problemas, pero nosotros tenemos suerte porque trabajamos sobre series que funcionan bastante bien y esto nos permite tener un pequeño confort financiero y eso nos ayuda a seguir en este oficio. Pero si no estoy seguro de que aún se estaría aquí. Eso es seguro. Sí, el debate sobre los coloristas también existe en España y os puedo asegurar que es mucho más agrio que el que existe en Francia porque claro, el mercado también es totalmente diferente y ese es uno de los grandes demandas que tiene el sector y que tiene todo lo que tú has comentado en cuanto a derechos de autor, en cuanto a reconocimiento también en las portadas y yo creo que ese es precisamente el color, uno de los grandes atractivos que tiene esta obra y que le ha conseguido dar la cohesión a toda. Y ha sido uno de los problemas que ha tenido también, no solamente en Francia, sino también en España, esas ediciones de Asterix, en donde todo el Asterix o los soldados romanos eran todos del mismo color, no se habían preocupado ni siquiera de hacerlo, ¿no? Y por eso justifica las nuevas ediciones, donde sí que han estado más hábilmente tratadas, incluso en la propia rotulación de los bocadillos y de los textos. Troy es una historia de dragones que escupen fuego, de murciélagos gigantes, de mujeres piratas, de tiranos
malísimos, en donde no hay ningún atisbo de bondad. No son personajes mixtos que pueden ser buenos o malos en función de consideraciones morales. O son buenos o son malos. Son personajes que, llenos de monstruos metamorfos, de hombres de las nieves, de trolls, unos trolls diferentes de como los teníamos idealizados hasta aquella época. Unos personajes también en donde tratamos también problemas también morales y también tratamos también problemas económicos, pero la clave al final, si yo me tuviera que decantar por una calificación, al final es un cómic de aventuras en donde el humor es una parte absolutamente esencial. Hablabais también antes sobre referencias también de juegos de rol. Existe también un juego de rol sobre Troy, sobre el universo Troy, ¿no? Yo os quería un poco también preguntar sobre el mercado de la bande dessinée en Francia y las diferencias que veis vosotros en España. ¿Cómo os tratan los lectores franceses? ¿Cómo os tratan los lectores españoles? ¿Veis alguna diferencia? ¿Es la primera vez que venís a España? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis pensando? No sé si hay mucha diferencia. Nuestros lectores, cuando los vemos, son gente que les ha gustado porque vienen para vernos, venir a vernos, hacen este esfuerzo, por lo que siempre nos encontramos con gente muy simpática, que tienen ganas de saber más sobre el tema. O sea que creo que siempre es lo mismo en todas partes. Yo vivo en Francia, cuando voy a un festival o unas dedicatorias en Francia, el comportamiento es de un tipo. En Bélgica notamos que estamos en la tierra del cómic. En Bruselas, por ejemplo, una sesión dedicatoria en Bruselas se nota que para ellos es mucho más importante. Y he oído hace poco que el sur de Francia era menos una zona de cómic que el norte, y más al norte aún, en Bélgica es increíble. Quizás aquí no sea todo, aquí estemos pioneros, gente que está aquí al pie del cañón, que luchan por el cómic, igual que nosotros. A nosotros nos gustó Star Wars cuando salió y no éramos tan numerosos. Quizás sea la gente de aquí que haga que el cómic sea más importante. Ya estamos hablando de lectores en España, pero hay muy grandes autores aquí. España puede ser una tierra de buenos cómics. No tengo mucho que añadir. Cuando llegamos aquí, estamos llegando a ir ahora en España, es la primera traducción, estamos encantados. Estamos esperando, pero es un mercado fluctuante. Me acuerdo, hace muchos años tenemos traducciones sistemáticas en castellano con el Journal Tintin, muchas series que estaban traducidas como en lo demás de Europa, y luego de repente se fue parando, hubo menos traducciones, y ahora estoy encantado que editores como todos los que como Guillermo, que hace todo el mundo de Troy en España, hagan libros tan bien hechos como estos, es magnífico. Esto demuestra que hay un lectorado, no son tiradas de 500.000 ejemplares, pero quizás lleguemos algún día. Pero notamos que hay un cierto interés por parte de los profesionales, y esto significa que hay un público que está muy bien, pero también es válido para todos los países. Bélgica y Francia seguramente son más privilegiados al respecto de lo demás de Europa en cuanto a cómic. Como lo decía Didier, con gente como Hergé, Foucault, Gigé, Jacob, todos los grandes nombres del cómic. Todo esto empezó en Bélgica, cierto, los autores franceses se venían a trabajar a Bruselas, y luego hubo Asterix con Derzo y Goscinny. Esto fue el sumo. El universo del cómic
política hizo que fuera accesible a todo el mundo. Leía Asterix, esto era clarísimo, pero entonces éramos 300, cuando yo empecé éramos 350 autores en el mercado franco-belga, ahora quizás seamos 3.000 o 4.000 autores. Pero el pastel no se multiplicó por 10. Y esto está claro también, porque las partes son más pequeñas. Creo que todos los aquí presentes alrededor de esta mesa somos unos privilegiados porque cobramos derechos de autor y creo que no hay ni un 10% de autores que cobran derechos de autor. Tienen avances y las ventas no cubren los avances y a veces son estos avances son debajo del PIRMI y creo que el 90 o el 80 o 90% de los autores es mejor que vivan en casa de sus padres o tener una mujer o dos mujeres que trabajan, pero no pueden vivir con su oficio, esto está clarísimo. Ça en France. C'est en France. C'est en France, en Belgique que ça se passe. Sí, no solo en España. La situación es bastante dramática, pero por suerte somos unos privilegiados. Nosotros vivimos muy bien. No cambiamos de Ferrari cada año, pero vivimos bien. Pero no es el caso de todos. Os puedo asegurar que hay situaciones dramáticas. Y no penséis que Francia o Bélgica sea un Eldorado para todos los dibujantes o autores de cómic. Para nada. Se hizo una investigación hace unos años, es una iniciativa para el cómic franco-belga. Se hicieron una especie de grandes investigación con muchos autores para saber cuál era el panorama, una foto instantánea del mundo económico del cómic, tanto en cuanto a los coloristas, los guionistas, los dibujantes, todos. Y no es divertido lo que voy a decir, pero se descubrió que había un 10% de los dibujantes, de los autores, que vivían por debajo del nivel de pobreza. Luego los que que llegan al salario mínimo interprofesional, y luego, como dice Dani, hay un 10% que vive mejor. Y cuando miramos un festival como Angoulême, donde hay centenares de paradas con decenas de autores, cuando estamos a un lado de la parada, el dibujante, socialmente hablando, visualmente pensamos que es un autor y hay gente delante por lo que es importante socialmente. En cuanto a dinero, pensamos que las cosas van bien para él. Los que tienen más dinero son los que están esperando la dedicatoria. Cuando somos conscientes de esta situación, sorprende, pero es esta la situación. Y es por eso que a menudo la gente también trabaja en la publicidad o en el cine o tener otras actividades o en el dibujo animado, y esto hace también que una cosa segura es que hay que ser un apasionado para hacer este trabajo. La pasión está, por supuesto, hacemos un oficio que nos encanta hacer y eso es un gran privilegio, pero no es por eso que tengamos que hacerlo gratis. La situación, parezco un antiguo soldado, es un poco cierto que soy, pero cuando empezamos teníamos esa suerte increíble de poder trabajar para un periódico, Spirou, Pilote, y nos pagaban, y esto nos daba esto era como los gastos técnicos, y luego llegaban los derechos de autor, era como un bonus, una prima, que fue cada vez más importante si los álbumes funcionaban, pero incluso con el precio por página que cobrábamos para que salieran en las revistas, con eso era suficiente para poder vivir. Y esto ya no existe, casi no hay revistas, o son catálogos. Pero no es esto lo que hace vivir un autor.
actualmente. La situación Ha cambiado. Ahora los editores antes no se arriesgaban publicando un autor en el periódico, se probaba y si no funcionaba pues se cogía otro y no era muy caro para el editor. Ahora tiene que apostar por un autor sin saber cómo funcionará comercialmente sacando un álbum, pero un álbum es una inversión más importante. Los editores tienen tendencia a ir hacia valores seguros, pero se pueden equivocar. Y para los jóvenes, pues se les da su oportunidad, pero no sé si es verdad, pero oí situaciones increíbles donde un joven autor traía un álbum o un proyecto y el editor le decía, bueno, vale, vamos a editarlo y veremos lo que y te pagaremos si funciona. Es decir, que un tío ha trabajado durante un año para nada y es increíble, no se puede aceptar, no sé si es cierto, pero no estamos muy lejos de esto. Encore une fois, je ne veux pas plomber le débat parce que no quiero ser tan pesimista en este pesimismo porque estamos muy lejos del mundo del Troy, que funciona muy bien, es una serie que funciona muy bien realmente. Pero hay que saber esta realidad en el cómic comercialmente para los autores es un mundo difícil. Por debajo del salario mínimo interprofesional es difícil contestar qué gana un autor. Puede ir de un salario por debajo del hasta Uderzo y todos intentamos tener el salario de Uderzo, pero bueno, estamos lejos de ello. Digamos que teníamos una imagen desde España que la dimensión del mercado francés era mucho más importante y permitía generar un cierto margen de profesionalidad de los autores más allá de efectivamente de series como Troy, que efectivamente es una serie de éxito tanto en Francia también en España. Me gustaría, siguiendo también un poco con el tema económico, ha habido ahora movimientos también corporativos entre Soleil y Delcourt, ha habido también una adquisición y que ya venía este tipo de colaboración, ya venía antes de colaboraciones, en el 2004 creo que también tenían algún tipo de acuerdos, incluso Soleil también con Marvel y con Panini también tenían acuerdos tanto en traducciones como en distribución de cómics americanos y de etcétera. Me gustaría saber qué pensáis con esta nueva editorial y qué pensáis con estos nuevos movimientos, si la línea de Troy va a seguir manteniéndose con esta coherencia o puede influir en algún aspecto. Es muy fácil, mientras funciona hacemos lo que queremos. Tenemos una alfombra roja para el mundo de Troy porque representamos dinero. Estamos tranquilos, pero luego es así como funciona. Ocurre lo mismo en el cine o la música, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso no tiene ninguna influencia sobre nuestro trabajo, sobre la serie de Troy. Si no hubiera lectores, el cómic es un arte popular. Solo existe si se consigue, como en la música o el cine. Si mañana no hubiera más lectores, pues no habría cómic. Si mañana hay menos lectores, pues no habrá, ya dejará de haber autores. Es una ley, es un ecosistema muy frágil que es el mundo del cómic. Antes decías que tenías una imagen del cómic en Francia, en Bélgica. El mercado del cómic funciona muy bien. Son los autores los que sufren. Pero da mucho dinero en el sector del libro. El cómic es lo que da más dinero y es un sector que cada año crece de manera exponencial, pero los ingresos de los autores no llegan porque hay muchos autores y las partes son muy pequeñas de este pastel. La cadena del libro es muy compleja y hay mucha gente que interviene. Hay la creación y luego hay todo lo que hará el editor, el impresor,
la distribución, cada uno toma su parte y cuanto más, digamos, a grandes estructuras, pues toman partes más grandes y la parte de los autores es minúscula respecto a lo que puede representar financieramente la venta de un libro. Un libro de 15 euros, por ejemplo, un autor recibe 1 euro dividido por 2, 50 céntimos, es menos del 10% del precio. 50, un dibujante y un guionista, 50 céntimos cada uno. Lo que puede ser peligroso en este oficio es esto. Antes hablábamos de la publicación de los autores que son más pobres en este oficio. Este quizás forma parte de los autores, pero si estos autores desaparecen un día, o si hay menos, pues habrá menos cómic y el mercado tendrá problemas porque son los autores que están al principio de la cadena. Pero la paradoja es que a pesar de que digamos a los jóvenes que vienen a vernos y que nos presentan sus dibujos preguntando si nos parece bien que empiecen con el cómic, por suerte muchos no son buenos, pero los hay que son muy buenos. ¿Y cómo podemos decirles que es un oficio difícil? Y ese es el problema. Los editores de momento no les cuesta encontrar autores. Hay multitud de autores, hay cada vez más gente que quiere hacer cómic, a pesar de que intentemos que no lo hagan. No, pero quiero decir que los editores reciben muchas propuestas. Cuando hablamos con los directores editoriales, con los responsables de edición, dicen, pero recibimos 10 cada semana que nos presentan cosas. No tienen este problema de falta de autores. Hay muchísimos autores o gente que quiere hacer cómic y es fantástico porque tienen esta pasión, pero hay que saber que no es evidente y para cada autor que va a tener éxito quizás haya 10 que van a tener problemas o quizás incluso dejarán este oficio. De momento este oficio aún hace soñar, pero progresivamente creo que los jóvenes que siempre van a ver que no se les paga por sus álbumes, van a hacer otras cosas. Muchos autores, los que son capaces de hacerlo, empiezan a hacer ilustración, publicidad, como decía Didier, los videojuegos, los dibujos animados, son alternativas y es muy interesante, sobre todo para autores que tienen ganas de salir un poco de la creación de álbum y de probar otras cosas. Es divertido. También hay otra alternativa y puede acabar siendo es la venta de originales, que tiene una extensión increíble, no para todos. No todos tenemos los precios de una página de Hergé, pero vuelvo al precio miserable que a veces proponen a jóvenes autores. Van a ver galeristas con el álbum completo y dicen, ¿me lo coges? Y lo venden por un trozo de pan, pero lo necesitan para compensarlo. Y a veces, muy curiosos, es que los editores se han dado cuenta que ahí había dinero que circulaba en el mercado de los originales y quieren su parte también en esto. Y van a ver a los galeristas, o exigen por contrato que los autores dejen a disposición del editor 5 o 10 páginas para tener una parte de este mercado del original. Algunos decimos, estáis locos, y lo tachamos en los contratos, pero otros no pueden. Si no lo aceptan, no se les hace el contrato. Es horrible. No estamos muy lejos del mundo de Troy. Es un mundo muy duro. Los trolls se comen a la gente. No sé qué mundo es más duro, tal y como lo estás planteando.
Pero simplemente un poco por ahondar ese tema, porque sí que es verdad que en España también el tema pues, de los derechos de autor, de los derechos de los originales, también que bueno, aquí ya arrastramos ya ese tema desde hace muchos años, en cuanto el original no tenía el valor que tiene hoy en día. Y sí que es cierto que en España está habiendo también bueno, pues un renacimiento en esta faceta del autor como artista y como también objeto de coleccionista y como objeto también de arte en mayúsculas que puede entrar también en el museo. El Louvre, por ejemplo, tiene una serie de colecciones. Aquí en España también el Museo del Prado. Se han hecho también diferentes exposiciones relacionándolos y yo creo que ya se ha introducido definitivamente el cómic en el museo. Pero un poco el problema que estáis denunciando podría también plantearse también desde un punto de vista a lo mejor asociativo, si hubiera una asociación de dibujantes, de autores también potente que pudiera negociar un poco en esas partes iguales. Y por otro lado también, claro, el mercado editorial a lo mejor es un mercado editorial fuerte, pero en España, claro, por ejemplo, Carles Miralles, Yermo, es una empresa familiar. Yo no sé si también ahí también sería capaz también un poco, bueno, pues dentro de ese pastel y no estaría a lo mejor también caso de buscar incrementar esa base de lectores, de clientes, porque claro, yo entiendo que en Francia sí que hay una base suficiente, pero en España creo que todavía hace falta mucha gente que lea TVOs. Entonces, las dos preguntas serían, ¿los autores pueden asociarse y tener un poco esa fuerza más? Y por otro lado también, otras alternativas, profesiones que habéis comentado también, en el sentido de la venta de originales y luego también temas que no tienen que ver con el cómic, el diseño gráfico, la ilustración, la animación. ¿Se puede complementar también, por ejemplo, dando formación, dando clases, bien en escuelas o bien también otro tipo, o ese tipo de formación se engloba solamente dentro de la promoción de la obra del autor? Je ne sais pas si les auteurs peuvent s'unir. No sé si los autores se pueden unir porque somos muy autónomos, trabajamos de manera bastante extraña, estamos solos, nos gusta estar solos ahí dibujando nuestra página. Luego, no sabemos cuando hay una amenaza común, la gente empieza a unirse contra esta amenaza. Es lo que vimos con esta encuesta general. Luego, no sé el resultado, pero cuando veo lo que va a ocurrir en el futuro, miro lo que pasó en el pasado. Si lo miramos bien, el cómic siempre ha ido mutando, siempre ha habido un compromiso con los problemas del estatuto de los coloristas, el estatuto de los guionistas, y si lo miramos bien, el cómic nunca dejó de cambiar. Primero llegó en kiosco, luego en álbum, luego a nivel digital, y cada vez que lo miramos bien, las soluciones siempre fueron los autores los que las encontraron. En un momento dado, los autores tuvieron que decir, ya estamos hartos, vamos a hacer pilot. Y luego Darbo ayudó. Y estos son signos de buena salud. Los que pueden adaptarse a esto son los más listos. Los autores están ahí en el terreno, en primera línea. Son los primeros que sufren ello. Los editores se dan cuenta mucho después. Si el mundo de Troy desaparece, va a ser un agujero en una curva, pero luego los editores podrán encontrar otra cosa seguramente, pero nosotros lo pasaremos peor. Creo que también hablamos de financiación participativa, no sé. Pero un día alguien encontrará un sistema, serán listos, y esto los editores no quieren, que haya una relación de fuerza. Lo encontramos en la música, en el cine, la tecnología hoy en día permite liberarse de algunas cosas. Antes la música, para poder hacer música en algunos siglos, se necesitaba una orquesta. Ahora solos en nuestro sótano podemos hacer un éxito planetario. No es una tontería pensar que quizás un día el cómic se pueda hacer así, no sé. Pero pienso sinceramente que si algún día hay soluciones para este problema, no veo que sea un editor el que encontrará la solución, será un autor o varios autores. Pienso que estoy totalmente de acuerdo con
Creo que ha habido respuestas, hay gente que se ha ido asociando, pero como lo decías, somos unos individualistas increíbles. Tenemos miedo de las asociaciones y cuando algunos, y existió, algunos quieren crear sindicatos, estamos totalmente opuestos. Todo el mundo dijo que no, pero lo que sí funcionó fue la asociación, fue una respuesta a los editores. Hay autores que se autoeditan. Hay que ser bastante conocidos, hay que tener ya, haber demostrado que se podía vender, pero hay autores que se autoeditan. Hay varias alternativas, por suerte, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Didier Tarquin. Somos nosotros los que tenemos que encontrar soluciones alternativas. Lo que ocurre es que algunos autores mayores no quieren evolucionar. Han vivido durante 20 o 30 años con un solo personaje, una sola serie, y de repente no funciona. Y dicen, ¿qué es este público que ya no entiende lo que he hecho? No, son ellos los que no entienden que el público ha cambiado, pero son incapaces de replantear. Bueno, pasa cada vez menos porque muchos se han muerto ya, pero hay que ser muy vigilante. Y si no funciona, hay que hacer otra cosa. Y tienes toda la razón. Son los autores los que van a encontrar las soluciones, las alternativas. Y vamos a salir adelante, pero quizás no todos. No todos, esto está clarísimo. En los últimos años, con el mercado fue bajando, las ventas de la mayoría de los grandes títulos fue disminuyendo, los títulos menores también. Tenemos nombres profesionales que dejaron el cómic porque no conseguían vivir de ello. Estamos acabando ya la sesión, pero no me gustaría irme también, sí, un poco, bueno, pues repasar un poco también dentro de la gran cantidad de personajes que hay en el mundo de Troy, dentro de la cuidada documentación, pues podría en un principio parecer que debería ser un cómic, pues ciertamente confuso, con todos los personajes, con todos los animales extraordinarios que hay. Y todo lo contrario, el guión yo creo que al final da una cohesión, el color también, imprime también un elemento, un mínimo común múltiplo a toda la obra. Y al final realmente yo creo que también este es un cómic también muy ilustrado, en el sentido que puedes disfrutar de cada una de las viñetas. A mí me gusta muchísimo leer cualquier álbum de Troy, porque cada viñeta te invita a disfrutar también de esos detalles, ¿no? Y la verdad es que a mí también me gustaría incluso poder disfrutar también, pues como tenemos aquí la exposición de Pepe Larraz, pues una exposición de originales debería ser también un poco también esa labor, ¿no? Podría ser también muy gratificante, ¿no? Este tipo de ediciones también, donde te permite también descubrir los bocetos, descubrir ese proceso, son también ciertamente gratificantes. Y ya por último me gustaría a mí, bueno, dar la palabra también al público por si tenían alguna pregunta, alguna duda. No sé si alguien tenía alguna pregunta. Y si no, sí que me gustaría a mí terminar con uno de los personajes también más increíbles de la serie, que es Thanos. Y hay en uno de los álbumes, que se llama en español Thanos en el oportuno, hace un guiño velado a un libro de Ramón Gómez de la Serna, del autor español Gómez de la Serna, y a uno de sus personajes, que es Gustavo el Incongruente. Y en este sentido, Ramón Gómez de la Serna él creó el género literario de las greguerías, que se definen como una serie de metáforas insólitas. Y retomando un poco esa discusión que teníamos al principio acerca de si Troy era un libro para niños, premiado por los niños, pero que realmente tenían esa lectura también adulta, no solamente en los temas picantes, en los temas sexuales, sino incluso, y lo comentábamos también al principio, en temas estrictamente de política, cuando estamos hablando de un tirano y estamos hablando de un planteamiento al final, y también una serie de complots y una serie de buenos y malos y una serie también de actos terroristas. ¿Qué pensáis vosotros del personaje Thanos en concreto? ¿Es realmente el malo o realmente está, bueno, siendo un poco una metáfora imaginativa de personajes reales?
Cuando hacemos un cómic como L'Anfeust, podemos reapropiarnos la lectura y ver cosas, porque ponemos cosas a nuestro pesar o sin darnos cuenta. Lo que veo en el personaje de Thanos es lo que vemos en todas partes y que plantea problemas. Es que hablamos de poderes mágicos, pero también el poder político, el poder de un ejército. El poder es una palabra potente. Y tengo la sensación de que la preocupación es que cuando tenemos sed, esto es suficiente, pero no, tenemos ganas de tener más y más y queremos un lago. A pesar de que una botellita esta es suficiente, y creo que el problema de Thanos es que frente al poder mágico él quiere más. L'Anfeust tiene que es un antiguo payés, tiene los pies en el suelo, pero Thanos quiere más y siempre más, y tiene este apetito, esta sed, este hambre sin fin que lleva a derivas. Para mí definiría a Thanos así. Él siempre quiere más y más y más, y por esto acaba haciéndolo mal. Conocemos a políticos así, ¿verdad? Un poco en todas partes. Por último, ya la última cuestión, no quiero tampoco evitar que en muchos casos el papel de los eruditos de Ekmul, del planeta, que muchas veces se reúnen también en las bibliotecas, donde hablan que el saber se acumula en las montañas y en las montañas de libros, ¿no? Es una invitación velada también al papel de los cómics en la educación de los niños, puesto que los niños son los que más leen este tipo de obras. ¿Hay también ese tipo de guiños pedagógicos, educativos? Ce truc pédagogique, Arleston siempre le gustó los libros de biblioteca. Es algo que adora. Si puede llegar a los niños, pues cuanto mejor. Pero no es lo que hizo en primera. Si llega, pues fantástico, pero no es el objetivo principal del cómic. Quizás el contrapoder, el saber. Sí, pero los sabios, los eruditos, el palacio está, la biblioteca está dentro del palacio, es un espacio cerrado, hay una especie de tiranía también. No hay Thanos, pero son humanos. Hay el gran sabio, en general. Es un punto de vista troll. Bueno, desde luego mi visión de los sabios será mucho más agradable, pero en cualquier caso también es de agradecer esta realidad, ¿no?, con la que muchas veces nos tomamos. Muy bien, pues acabamos ya la sesión. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a los autores también por su participación. Bueno, merci beaucoup. Merci beaucoup.